Hola a todos, continuamos con los capítulos de monitorización de la sedación en UCI. En este caso vamos a tratar de explicar cómo reconocer cuando un paciente con un electroencefalograma procesado se encuentra en condiciones óptimas de sedación y analgesia. La sedación analgesia, como todos saben, es parte importante del manejo terapéutico de los pacientes críticos y una de las principales indicaciones es la ventilación mecánica invasiva. Lo que queremos hacer a través de la monitorización, ya sea clínica y con monitorización, en este caso con el electroencefalograma procesado tipo SedLine, es tratar de individualizar la misma para evitar las complicaciones que puedan estar vinculadas a una sobresedación. Por lo tanto, para individualizar la misma debemos establecer un objetivo de sedación, debemos elegir el fármaco y la dosis adecuado de acuerdo al paciente con que estamos trabajando, el modo de administrar, la evaluación continua, como dijimos, clínica o a través del monitoreo eléctrico, y evaluar también qué tipo de fármaco vamos a usar dependiendo de la duración más probable de sedación que pueda tener ese paciente. Y lo que ya se sabe que mejora la calidad asistencial es la práctica o contar con protocolos que nos ayudarán a prevenir complicaciones como el mal manejo del dolor, la sobresedación o la falta de reconocimiento del delirio. La estrategia de sedación actual hay que priorizar la analgesia y además subraya que el nivel de sedación adecuado es aquel que permita una comunicación del paciente y que lo mantenga cómodo en la situación en que esté el paciente, sobre todo si está con una ventilación mecánica invasiva, siempre que la situación lo permita. O sea que lo fundamental es priorizar la analgesia. No todos los pacientes que están ventilados tienen que estar sedados. Las guías PADIS 2013 y 2018 recomiendan la sedación ligera en todos los pacientes con ventilación mecánica invasiva, siempre que la situación clínica lo permita. Y la sedación profunda, fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen un distrés severo, uso de bloqueantes neuromusculares, en aquellos pacientes neurocríticos con hipertensión endocraniana o el estado epiléptico en la hipotermia inducida. La monitorización debe ser clínica, por supuesto, a través del RAS, del SAS, bien hecho, pero sabemos que tenemos limitaciones, que no podemos evaluar adecuadamente el nivel de sedación solo con la clínica, sobre todo en aquellos casos en los cuales tenemos al paciente con un RAS profundo de -4 o -5, en el cual no podemos distinguir exactamente o de manera objetiva el grado de profundidad de sedación estricto. Y es ahí que necesitamos el monitoreo de electroencefalográfico y que el monitoreo electroencefalográfico procesado está siendo de uso habitual en la práctica diaria de la UCI para mejorar justamente la pseudoanalgesia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque provee una señal objetiva que nos permite evaluar cambios estructurales y funcionales en tiempo real, nos permite titular los anestésicos y evitar la sobresedación. Eso sí, la interpretación en la UCI es desafiante porque acá no tenemos un ambiente como en la anestesia, un bloque quirúrgico, que es un ambiente bastante libre de otras variables y que solo estamos evaluando el anestésico en sí. Acá tenemos la enfermedad crítica que de por sí genera trastornos a nivel encefálico, tenemos la polifarmacia y tenemos la presencia de comorbilidades que también pueden hacer diferente o variables diferentes a la hora de evaluar los patrones eléctricos. Esta es la pantalla que nosotros vemos
con el EEG procesado tipo Celldyne, que es el que contamos en la unidad. Tenemos en el tercio superior el electroencefalograma crudo. Van a ver que hay unas líneas punteadas que son las que marcan un segundo, por lo cual acá tenemos 4 segundos en tiempo real de monitoreo eléctrico. Luego tenemos en el tercio inferior la matriz de densidad espectral y el espectrograma. Esto es lo que es más fácil de visualizar, el patrón y el estado de sedación que tiene el paciente por esta escala de colores que ya hemos explicado en diapositivas previas. Recordar que acá tenemos el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho, que están en espejo, que tenemos el código de colores para representar las diferentes grados de potencia y frecuencia del electro. Los colores fríos en azul son donde lo que muestra es la menor potencia de actividad eléctrica, y los colores cálidos, que son en general rojo, verde, naranja, es donde representa la mayor potencia de la actividad eléctrica cortical en ese momento y determinada por esos fármacos. De ahí, con esa escala de colores, es que vamos a nosotros poder decir si estamos con una sedación adecuada o no. Y después la otra línea que tenemos que mirar es la línea blanca, que es la línea del CEF, la frecuencia del borde espectral, que lo que nos marca es que el 95% de la actividad eléctrica cortical en este paciente ha estado por debajo de esa frecuencia, que en este caso ha estado promedialmente alrededor de los 10 Hz, o sea que el predominio de la actividad eléctrica de este paciente ha estado mayor en ritmos lentos, pero también ha tenido una actividad eléctrica en las frecuencias delta, alfa, por lo cual podemos decir con esto, simplemente con que estamos con un buen nivel de sedación y probablemente sea de sedación inconsciente. El otro valor que tenemos que mirar es la tasa de supresión, que es el porcentaje de actividad eléctrica cortical suprimida en el último minuto. Esto nos está evaluando la cantidad de, el porcentaje de salva-supresión o brote de supresión, y indirectamente la sobresedación que tiene ese paciente, entre otras causas. Y está por último el índice de poder espectral, que no les estamos dando mucha relevancia en la UCI y ya tampoco en anestesia, porque se vio que no es un número, es un valor en el que actúan diferentes variables y no es un número que sea de fiar para la sedación, porque no solo porque hay fármacos que con números más altos o números más bajos no implica que el paciente esté o no sedado, sino que existen muchas variables para la interpretación de ese número. En el único caso que podríamos llegar a tenerlo en cuenta es en aquellos pacientes que están con bloqueantes neuromusculares. Dijimos que los diferentes fármacos van a generar cambios en la potencia que se verán reflejados en el espectrograma a lo largo del tiempo, y que cada uno va a generar un patrón relativamente específico dependiendo de su acción y su alteración en el eje tálamo cortical. Esos patrones es lo que se les llama, o patrones específicos, es lo que se les llama firmas farmacológicas. Acá tenemos los diferentes fármacos utilizados en anestesia. Lo que quiero destacar acá es que estas figuras, estos patrones son obtenidos en pacientes con voluntarios sanos, a los cuales se les fue sometido a esos diferentes fármacos y de los que se obtuvieron esos
patrones o firmas específicas. La firma característica del propofol es la generación de dos bandas de mayor potencia roja a frecuencia delta y frecuencia alfa. El sevoflurano, que genera un llenado de esas dos, parecido al propofol, pero con un llenado de esos en el carril en los ritmos tita. Este es el típico del sevoflurano. La ketamina, que genera dos bandas también, pero a un ritmo lento y a un ritmo mucho más alto, en frecuencias mayores de 30 Hz, en un rango de gama baja. Y el Precedex, que genera también una banda lenta tita alfa. La diferencia entre este y este, que probablemente este se despierte y este paciente no se despierte. Lo mismo que este paciente probablemente no se despierte. En este caso vamos a tener un PSI muy alto y el paciente va a estar inconsciente, y en este caso probablemente vamos a tener un PSI muy bajo y el paciente se despierta. Acá simplemente para mostrar la farmacocinética y farmacodinámica de los hipnóticos utilizados para la sedación moderada y profunda en UCI. Estos tres son representantes, actúan a nivel de los receptores GABA. Nosotros utilizamos midazolam y propofol, no contamos aún con gases anestésicos en la unidad. Debemos decir que si bien el midazolam ha caído un poco en desgracia y se le ha atribuido toda la culpa de los delirium y de los deterioro cognitivo a corto y largo plazo, ahora se está viendo que no es tan así, que depende más de la profundidad anestésica y del cerebro en el que asiente, por la vulnerabilidad que presenta ese cerebro. No solo se ve esas complicaciones en UCI, sino también se ven en anestesia, y en anestesia no se utiliza el midazolam como anestésico. Entonces pensamos que el midazolam, si bien no es un buen sedante para una sedación superficial, tiene todavía un nicho terapéutico en casos de necesidad de sedación profunda que requiera bloqueantes neuromusculares y prolongada, o en aquellos casos de situación clínica con shock, acidosis láctica, que haga desaconsejable el uso de propofol o de los gases. No hay evidencia en el uso de los gases anestésicos más allá de la sedación mayor a 24 horas. Esto es para mostrarles simplemente cómo actúa el propofol. Recuerden que, como dijimos, el propofol actúa sobre los receptores GABA-A posinápticos, determinando una inhibición mediada por dichos receptores a nivel del córtex, del tálamo y del tronco cerebral, generando una pérdida de la conectividad tálamo-cortical, que es lo que lo va a llevar a la inconsciencia. Y como vimos, el patrón característico de esa situación es la presencia de oscilaciones alfa. Esta es una ficha que lo que muestra cómo se vería el EEG crudo en los diferentes estadios de sedación y de estado de conciencia. Cuando estamos despiertos, vamos a tener unos ritmos de baja amplitud y alta frecuencia. Cuando vamos profundizando en la sedación, empieza a desaparecer los ritmos rápidos y empiezan a aparecer ritmos más lentos. En este caso estamos con ritmos en el orden de alfa-beta, entre 8 y 25 Hz de baja amplitud. Se podría decir que podemos estar en un estado de sedación superficial, pero si aumentamos los sedantes y empezamos a deprimir aún más la conciencia, o llegamos al estado de coma, de inconsciencia, estamos con este tipo de ritmo, que son ritmos, oscilaciones amplias, que estas oscilaciones son lentas, delta, y algunas todavía alfa. Este es el patrón característico de la anestesia y la inconsciencia, con una mezcla de dichos ritmos.
Si seguimos aumentando la sedación, profundizando en el nivel de conciencia, cada vez vamos a ir a ritmos más lentos hasta llegar a la salva-supresión o al ritmo isoeléctrico. Este ritmo es el que no queremos llegar con la sedación porque sabemos que genera complicaciones. Bueno, acá tenemos el ejemplo del patrón a nivel espectrográfico de un individuo sano al que se somete de forma voluntaria a anestesia con propofol. Entonces vamos a ver los diferentes patrones de acuerdo a los bolos y a la dosis de infusión. Entonces, lo que vamos a ver acá, antes de darse el primer bolo de propofol, vamos a obtener un ritmo con un patrón con colores cálidos hasta los ritmos beta, gamma, o sea, un paciente relativamente despierto o vigilia despierto. Se le da el primer bolo de propofol, rápidamente los colores cálidos desaparecen en las frecuencias altas y pasa a comenzar a aparecer las oscilaciones en lo que se llama lento delta, que son este sector de acá. Y que en el electroencefalograma lo vamos a ver con este tipo de ritmo, que son ondas lentas a menos de 5 por segundo, con estas oscilaciones. Posteriormente se deja de dar el bolo y pasa a tener dos bandas con colores cálidos rojos. Una en el rango alfa, entre 8 y 12 Hz, y la otra roja en rango delta lenta, o sea, menos de 4 Hz. Esto es lo que se le llama, y se dijo previamente, el patrón típico de la anestesia o analgesia sedación inconsciente con el propofol, hablando estrictamente del punto de vista eléctrico. Y que en el electroencefalograma vamos a ver ondas lentas, que son esta oscilación, sobre la cual hay además impuestas ondas chicas rápidas en el orden de los 8 a 12 Hz. Si nosotros damos bolos adicionales de propofol, esto es lo que pasa cuando nosotros damos bolos. El paciente disminuye los ritmos rápidamente a ritmo delta, pero si seguimos dando bolo podemos pasar a lo que se llama la salva-supresión, que es la supresión de la actividad cortical y que se representa por estas líneas que son prácticamente negras en este espectrograma y que acá, bueno, son varias porque es todo este segmento, el paciente tiene un porcentaje de salva-supresión elevado. Entonces es lo que vemos acá, en el minuto 7,5, acá todavía tenemos predominio de ondas lentas, algunas rápidas. En el minuto 11,5, que sería por acá, el electroencefalograma se vería así, con un brote, con un ritmo en este caso alto, y la supresión con pérdida de la actividad cortical en esos, no sé, que serán 4 segundos. Y después en el minuto 17, como nuevamente se dejan hacer los bolos, queda con la infusión de propofol X que tendría este paciente, y ahí vuelve a aparecer los ritmos lentos con la superposición de ritmos rápidos, que es que sería el patrón espectrográfico que nosotros querríamos tener para considerar del punto de vista eléctrico que el paciente está con una sedación inconsciente. Esta diapositiva lo que muestra es cómo cambia la potencia de las oscilaciones de acuerdo a la edad, y es lo que ya les dije en la clase
en la clase anterior, que a medida que nosotros vamos envejeciendo, la potencia alfa va a ir disminuyendo. Entonces, aunque yo tenga un mismo fármaco, un propofol con la misma dosis, no vamos a tener el mismo patrón espectrográfico típico. Vamos a tener lo típico que les acabo de mostrar con las dos líneas rojas de colores cálidos en las bandas alfa y en las bandas tita, pero en los pacientes mayores de esa edad no vamos a tener tan marcada estas dos bandas eléctricas, porque en las personas mayores van perdiendo lo que se llama la actividad alfa. Además de que puedan existir combinaciones farmacológicas o situaciones clínicas que de por sí alteren el patrón electroencefalográfico independientemente del fármaco anestésico que usemos. Esta es la última diapositiva que les voy a mostrar respecto a las firmas farmacológicas en pacientes voluntarios. Esta es respecto al fentanil. Este es un estudio interesante que se hizo con voluntarios sanos, en el cual no solo se midió la actividad eléctrica a través del electroencefalograma y el espectrograma, sino también que se le fue midiendo la mecánica ventilatoria a través de la medición de la ventilación minuto. Y un dato interesante es que con dosis crecientes de fentanil a 2 gamas kilo aproximadamente, se vio que la depresión respiratoria con disminución de la ventilación minuto se produjo mucho antes y con una dosis muchísimo menor, un cálculo de 1700 veces menor que la producción de la sedación. El incremento de la dosis fue generando, respecto a lo que nos compete a nosotros del electroencefalograma, fue generando una banda de frecuencia tita en orden creciente. Ven, acá estamos en frecuencia tita a nivel frontal, entre 4 y 8 Hz, distinta de la delta relacionada con la sedación y el sueño. ¿Tá? Este trabajo es interesante porque explica un poco el porqué de las muertes en los pacientes con el abuso como droga estimulante con el fentanil. Bueno, ahora vamos a mostrar un poco qué es lo que pasa y cuál es nuestra experiencia hasta ahora de los pacientes monitorizados en nuestra unidad con los fármacos utilizados en nuestra unidad. ¿Qué tenemos que mirar? Lo primero que quiero aclarar es que no hay recetas fijas y absolutas. Cada patrón y cada fármaco tiene que adaptarse a la situación clínica del paciente, que de eso se trata y para eso queremos monitorizar, para individualizar el tratamiento. Voy a mostrar los patrones característicos o cuáles son los patrones característicos más característicos para considerar al paciente con diferentes grados de sedación y qué es lo que hay que reconocer en primera instancia y qué preocuparnos para irse familiarizando. Sobre todo en el espectrograma, que es lo más fácil de visualizar, pero también me gustaría que empezaran a ver las oscilaciones o lo que se ve en electroencefalograma crudo, que es lo que pasa en tiempo real. Lo que voy a mostrar son imágenes de pacientes nuestros con los diferentes fármacos, combinaciones de fármacos diferentes y situaciones clínicas diferentes. Esta es una diapositiva en la cual muestro nuevamente este esquema que a mí me gusta, que es bastante representativo de los niveles de sedación desde el paciente despierto hasta el paciente con una sedación profunda y con la actividad cortical abolida, los niveles deseados desde el punto de vista anestésico, eléctrico,
van a estar entre estos dos patrones del electroencefalograma, este que tiene las oscilaciones alfa y beta, este que empieza a aparecer las oscilaciones lentas y desaparecen las beta, y esta que predomina las oscilaciones delta y con menos porcentaje de oscilaciones alfa. En este espectrograma para recordarles la pantalla que nosotros visualizamos. Este es el espectrograma que, como dijimos, son 20 minutos, nos permite evaluar los cambios en el patrón eléctrico a lo largo del tiempo, y esto en tiempo real, que es lo que yo les digo, que a veces es un poco más difícil de interpretar. Pero este monitor es bastante amigable, y ustedes van a ver, como ya lo hemos podido ver con algunos en la práctica clínica, que son bastante similares si nosotros comparamos con este esquema que tenemos acá al lado. En este caso estaríamos con unas oscilaciones de electroencefalograma más de tipo más profundo, ¿no? Con mucha onda lenta, que es lo que vemos acá, con una oscilación 1 o menos de 1 por segundo, o menos de 1 o 2 por segundo. Y después tenemos estas ondas en el valle más rápidas, que están en el orden de tita. Por eso es que nosotros acá en el espectrograma vamos a ver fundamentalmente un patrón con el rojo, lo cálido, en el rango de frecuencia bajo, y el CEF, que es lo que me marca, recordando, el 95% de la actividad cerebral por debajo del rango alfa. O sea, yo acá puedo decir, del punto de vista eléctrico, que el paciente está, teóricamente, debería estar inconsciente y con un nivel de anestesia o sedación inconsciente. ¿Tá? Recuérdenlo, es un patrón que podemos considerar que desde el punto de vista eléctrico está sedado, que bueno, siempre hay que evaluar concomitantemente la clínica a ver cuál es el objetivo de sedación de este paciente. Bueno, este es uno de los pacientes que tengo en el cual el propofol está bastante puro. Es un paciente que había ingresado por un estado epiléptico. Se le puso una infusión ahí de propofol, menos de 1 miligramo kilo hora. Es una infusión relativamente baja. Podemos ver cómo en el espectrograma tenemos el patrón bastante trípico que hemos hablado previamente, con las dos bandas rojas, una en las frecuencias alfa y otra en las frecuencias lentas delta, pero también tiene muchos colores cálidos verde en el rango más alto de alfa beta, por lo cual me atrevería a decir que este paciente, no tengo ahí la clínica neurológica en la que se encontraba, pero con esto podemos hablar más de una sedación superficial, porque además, desde el punto de vista del electroencefalograma crudo, tenemos muchas ondas rápidas, alfa predominante, y algunas ya en el orden de los beta también. Entonces yo me atrevería a decir que estamos más cercano a una sedación más superficial de este tipo, o incluso de este tipo con oscilaciones todavía beta. Este es el mismo paciente que, con la misma sedación, vemos cómo se diluye un poco las dos bandas rojas, alfa, beta. Hay un aumento de las frecuencias más en el rango, si vemos acá, por arriba de alfa, mayor de 12, más en un rango beta, y acá vemos cómo se disipan las dos bandas y tenemos colores cálidos en todo el espectrograma hasta llegando a las líneas alfa beta, por lo cual puedo presumir con este espectrograma que el paciente está superficializándose o despertándose.
Y este es un segundo espectrograma en el cual vemos que el paciente se ve que recibió alguna dosis extra de propofol. La dosis de propofol se subió casi a 3 veces. Quedó, ahora sí tengo el estatus neurológico, un Glasgow de 4, un RAS-5. Y acá podemos apreciar cómo disminuye nuevamente. Ven que los colores cálidos empiezan a bajar en la frecuencia, empiezan a aparecer los colores fríos en, los extremos de los espectrogramas, y el CEF cae casi a valores muy bajos, lentos, al igual que el color rojo y cálido también. O sea que acá pasamos de una sedación superficial, capaz que en un despertar, a una sedación profunda, con predominio de ritmos más lentos, que en el electroencefalograma lo vemos por estas oscilaciones amplias superimpuestas con algunas más de tipo tita o alfa. Este es otro paciente que es un paciente de 22 años, un eriarma de fuego en abdomen. Estaba con un shock hemorrágico, una coagulopatía de consumo, con noradrenalina, las dosis que dice allí, con un RAS-5 y un Glasgow de 3, con midazolam 9 miligramos hora y fentanil 100 gamas hora, lo cual es muy elevado. Lo descendimos a la mitad, le colocamos el espectrograma y lo que apareció es este patrón, un patrón que en el eje crudo son ondas de baja amplitud y muy rápida, en el orden de una frecuencia beta, fundamentalmente beta cercana, beta alta, digamos, que en el espectrograma lo vemos representado con un mayor poder por colores más cálidos en ondas sí lentas, pero también en la frecuencia, una segunda banda en frecuencias en el orden de los beta, alfa, alto, beta, con un CEF también en el orden beta. Esto en un paciente que está en coma, está vinculado a la pseudoanalgesia, en este caso con midazolam fentanil. Posteriormente el paciente, lo recuerdo que empiezan a higienizar, a movilizar. Ahí el paciente se pone un poco más inquieto, hacemos alguna dosis puntual de midazolam bajito, y bueno, y ven cómo empiezan a descender la línea esta, la curva esta del CEF en estos 20 minutos. El electroencefalograma ya deja de ser chiquito y ya empiezan a aparecer ondas más amplias en rango más lento, que es lo que empezamos a ver acá. Y después en este electroencefalograma lo que hubo fue un bolo de 7,5 miligramos de midazolam y 5 miligramos de morfina para la higiene y lateralización del paciente. Y bueno, ven la evolución entre las dos diapositivas, la anterior y esta, con profundización y el cambio en el tiempo del espectrograma. Cómo cambia también la banda esta o la curva esta del CEF, que disminuye a valores más bajos de frecuencias, ¿no? Más en el orden de alfa, delta, que es como pensamos que está con un buen nivel de sedación. Acá tenemos otro paciente. Este es un paciente que lo puse porque es la mezcla de propofol con midazolam de los dos fármacos anteriores. Era un paciente, me acuerdo, de policonsumo, con un despertar muy agitado, con una sepsis tuberculosa, con una insuficiencia respiratoria aguda muy severa, difícil de sedación,
con 1,2 miligramos kilo hora de propofol y 5,4 miligramos hora de midazolam habíamos logrado un RAS de -3 y que estuviera adaptado a la ventilación. Este es un patrón mixto. Ven que tenemos en el electroencefalograma las ondas lenta delta, menor de 5 Hz por segundo, y en lo que es el valle, unas ondas un poco más rapiditas, en el menores de 8, más en el rango tita. O sea que acá tenemos una mezcla de un ritmo muy lento y tita. Entonces acá van a ver, no sé si se llega a ver, la línea blanca, que es el valor de CEF a lo largo del tiempo, que ha estado siempre por debajo de 10, y una banda roja bien marcada en el ritmo lento. Y después lo otro que empezamos a ver acá son estas líneas verticales negras, que estos son lo que vamos a ver como sectores de salva supresión o brote supresión, y que acá, como podemos ver en el último minuto, hay un 4% de la actividad eléctrica cortical que estaba suprimida, que es lo otro que es importante evaluar cuando nosotros sedamos, que esto no ocurra, porque acá ya estamos pasando a un riesgo de sobresedación con las complicaciones a corto y mediano plazo que hemos hablado previamente. O sea, es cuando pasa esto, no gusta, tiene que ser escaso. Si es solo la sedación o la sobresedación no consciente, digamos, no queriéndola a producir. Esto puede ser que el paciente haya recibido también algún bolo en los minutos previos, no lo tengo, no lo marqué. Pero bueno, este es un patrón de sedación más profunda, con signos de que podemos estar llegando a una sobresedación, por lo cual ahí tenemos que empezar a valorar la infusión de propofol y la infusión de midazolam, con cuál nos vamos a quedar y barajar de acuerdo al objetivo clínico del paciente. Este es el mismo paciente, acá se había suspendido el midazolam, quedó con la misma dosis de propofol. Y bueno, acá volvemos a ver, esto es como parece la continuidad del anterior. Nosotros acá vemos que lo estimulamos durante el examen físico, el paciente empezó a tener un Glasgow de 11, se empezó como a despertar, ven de nuevo como los colores cálidos verdes empiezan a ir a las frecuencias más altas, beta. Eso quiere decir que el paciente está despertándose, y el electroencefalograma vuelve a tener los ritmos rápidos otra vez. Acá hay que tener cuidado cuando empieza a aparecer esto, porque sobre todo en pacientes policonsumo que se pueden despertar muy excitados, podemos pasar rápidamente de esto a la excitación violenta. Entonces, cuando aparece esto en un paciente que todavía no queremos extubar o no queremos progresar en la desvinculación, hay que tener cuidado y ajustar ahí, ya sea o con sedantes o con Precedex, o bueno, dependiendo de la etapa evolutiva que esté el paciente. Este es otro paciente que a mí me gusta porque acá empezamos a ver las cosas que no queremos ver. Todas esas rayitas negras que en el otro paciente joven llegaba a un 4% por minuto, en este paciente podemos observar que en el último minuto tenía un 18% de tasa de supresión. Eso no lo queremos, no queremos que pase. Este paciente era un paciente mayor de 79 años, un EPOC panvascular,
que ingresa por una sepsis respiratoria con disfunción encefálica, renal y hemodinámica. En el momento que pusimos este setline, además de estar con un midazolam, que ven que la dosis es casi la misma que en el otro muchacho, de 4,5 miligramos, fentanil de 50, pero asociaba al shock con muy mala perfusión periférica. El otro también tenía shock y tenía noradrenalina a mucha menos dosis que el otro muchacho. Pero miren cómo repercute no solo la sedación, yo creo que acá, más allá de que había sobresedación y que fuimos disminuyendo el midazolam hasta suspenderlo, también había un componente de hipoperfusión cerebral que se acuerdan que está acoplada con la actividad eléctrica. Entonces, pienso que la alta tasa de supresión cortical o de la actividad cortical que hay acá era una mezcla de sobresedación, por eso hay que minimizarla y suspenderla si no es necesaria. Hay que obviamente manejar el shock y van a ver cómo mejora también la tasa de supresión en un paciente con un cerebro francamente vulnerable, añoso, panvascular, y que bueno, en estos son en los que tenemos que prestar especial atención y preguntarnos a la hora de sedarlo si realmente es necesaria esa sedación y ajustarla de acuerdo a esto. Pero quiero que les quede grabado que estas barritas, que parece un código de barras de un recibo, no lo tenemos que ver. No lo tenemos que ver. Y eso, hasta demostración de lo contrario, en un paciente sedado es por sobresedación. Después suspendemos la sobresedación. Acá también hay un factor, el shock, que esto también nos va a ayudar a manejar el shock. Y el cerebro vulnerable, que bueno, eso no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos es minimizar el daño que le estamos produciendo a ese cerebro. Porque estos son los pacientes que después, cuando los despertamos, les sacamos los sedantes, tienen los delirios hiperactivos, quedan con deterioros cognitivos a mediano o a largo plazo. Este es el mismo paciente en el cual le suspendimos la sedación previamente. Acá está suspendido el fentanil, todavía quedaba algún resabio por acá de alguna barra de supresión. Es un cerebro todavía muy lento. Y acá, como tuvo este paciente, como habíamos predicho un despertar excitado, se comienza con desmetomidina y acá van a ver cómo desmetomidina, después vamos a hablar, tiene un patrón bastante característico, que van a ver que tiene mucho azul, o sea, mucho frío hasta ondas por arriba de 10, y después tiene un patrón bastante característico de ondas lentas y alfa, que llegan a alfa, pero este paciente debería despertarse, a diferencia de lo que puede pasar con los otros pacientes. Pero después vamos a aclarar qué es lo que se ve en la desmetomidina. Acá este paciente cumplía alguna orden simple, por eso les digo, es un espectrograma muy chato, muy lento, pero a diferencia de los otros casos, con el Precedex se despertaba, cumplía alguna orden y todavía tenía algunas escasas salvas, que bueno, que eso después fue mejorando, el paciente se extubó y obviamente este paciente se manejó luego con neurolépticos porque quedó con un Camicu positivo. Esta es otra paciente, que esta la quería mostrar por lo severo de la supresión. Acá pasamos del otro paciente a 18 a esta paciente con 50% de tasa de supresión. Acá pasamos casi que es todo negro, porque estas son todas barras de continuo. En este segmento
de minutos, que acá serán unos 10 minutos, prácticamente no tuvo actividad cortical, o sea, seguramente estuvo un cerebro con un electroplano, como lo vemos acá. Acá vemos prácticamente plano, con una salva de onda muy lenta que apenas es 1 o 2 por segundo. Esta paciente era una paciente HIV con una sepsis genitourinaria, con un shock severo, que en este momento, cuando pusimos el Setline, estaba con noradrenalina, altas dosis y vasopresina. Tenía el midazolam a 4,5 miligramos hora y fentanil a 50 gamas, la misma dosis que en los otros pacientes. Obviamente que este midazolam se suspendió, y se descendió el fentanil a mínimo, y al otro día se suspendió el fentanil. Obviamente que en este también el componente de la supresión que tenía acá era lo mismo: sobresedación, mucho shock, cerebro vulnerable, y esto no queremos que pase. Por eso lo primero y lo más fácil fue suspender los sedantes, más allá del manejo hemodinámico que se hizo. Acá seguimos con la paciente, 24 horas de suspendido el midazolam, la vasopresina ya se había suspendido. Mantenía muy mala perfusión periférica, un Glasgow de 4, un RAS-4, todavía tenía una alta tasa de supresión. Volvemos a ver el código de barra en el espectrograma. Pero este código de barra, yo me estaba olvidando, esta paciente fue, esto fue durante esta foto específicamente fue sacada durante una hemodiálisis. La paciente, cuando se dializó, en este momento, esta foto, previo a esa foto yo no puse la evolución, pero ya prácticamente no le quedaban, como puse acá. Si bien tenía un Glasgow bajo, un RAS-4, la tasa de supresión eran menores del 10%, obviamente que predominaba un ritmo muy lento y de bajo voltaje, mantenía una uremia sostenida de 2,4, y fue durante la diálisis, y acá la paciente ya no estaba con noradrenalina, la presión de perfusión periférica había mejorado. Y esto a mí me gustó porque es lo que yo siempre le digo: la hemodiálisis no es tan inocua, y menos la hemodiálisis que hacemos nosotros, que es una hemodiálisis rápida de 3 horas en estos cerebros, en este contexto. Miren lo que le hace al cerebro la hemodiálisis, con normotensión y mejoría de la presión de perfusión periférica, que era lo que nosotros podíamos ver. Así que hay que tener eso. Me gustó porque lo pude objetivar, lo que uno ve cuando dializan estos pacientes, que se quedan, deprimen conciencia, empeoran la situación. Bueno, esto es muy gráfico y objetivo lo que pasa cuando se hacen hemodiálisis en estos pacientes. No quiere decir que no las hagamos, sino que hay que tratar de estimular el uso de hemodiálisis de repente más prolongadas. Bueno, nosotros no contamos en el Pasteur con eso. Esta es la misma paciente, 72 horas de suspendida la pseudoanalgesia, comienza a abrir los ojos al estímulo auditivo. El Setline comienza a mejorar la reactividad, está normotensa, con buen PAFI, sin actividad infecciosa, y bueno, ven cómo el patrón mejora. Ya prácticamente no hay código de barras, no hay salva-supresión, sigue siendo un ritmo muy lento, pero bueno, la paciente aún está en coma, ¿no? Y como dijimos, el patrón eléctrico se correlaciona con la situación neurológica del paciente. Bueno, por último les pongo 2 placas con patrones a recordar. Estos son los 3 patrones que vimos, que de la vida diaria de la UCI, de la realidad, de nuestra realidad,
que obviamente que hay que mejorar. El patrón que tuvimos de propofol puro, la mezcla de fármacos, midazolam, esos fueron los 3 pacientes jóvenes, este, uno con shock, pero que no hubo eh, un impacto a nivel cerebral como en los otros pacientes que mostré después. Y bueno, podría decirse que en estos pacientes este tipo de patrón es un patrón que podemos estar en un rango de sedación aconsejable, que bueno, que habrá que evaluar y ajustar a la situación en particular y al paciente en particular. Y después los patrones que hay que evitar, que son estos patrones en los cuales tenemos salvasupresión. Recordar que la salvasupresión no es solo por la sobresedación contribuye y es lo más fácil a tratar, pero está la situación hemodinámica del paciente, el shock, que también puede ser útil para ayudarnos a mejorar el manejo del shock, y además no olvidarnos que el cerebro vulnerable por una injuria encefálica aguda o no, o es un patrón, un pan vascular con un cerebro con una encefalopatía vascular, y que a eso le llamamos cerebro vulnerable, y que estos pacientes van a tener este tipo de patrón y exacerbado por la situación clínica en la que estén. Y después cualquier etiología de injuria encefálica aguda la puede dar, tóxica metabólica, estructural, etcétera, que bueno, eso después lo podemos charlar en otra oportunidad. Para recordar simplemente la monitorización clínico electroencefalográfica por el sistema que estamos utilizando nosotros, procesado tipo SEMNA, nos va a servir para individualizar la pseudoanalgesia, evitar la sobresedación y disminuir las complicaciones.